Bueno, Eric Hoffman, integrante de los cuerpos de paz que en la década de los 60 desarrollaron un trabajo social muy importante en las zonas deprimidas de Cartagena. ¿Podría contarnos qué eran los cuerpos de paz y cómo se involucró usted en ellos? Muy brevemente. Brevemente, los cuerpos de paz eran parte de una organización fundada en la época del presidente John F. Kennedy, que venía de los Estados Unidos y se integraba a programas organizados por el gobierno colombiano para adelantar salud, programas de salud, educación, infraestructura y cosas por el estilo. A mí me mandaron primero me mandaron, puesto que no hablaba castellano, me mandaban a Puerto Rico. Estuve allá algún tiempo, unos 3 meses, en un curso, tomando cursos de castellano. Yo recuerdo muy bien, nos tenían en unas casuchas o unas casitas donde vivíamos con los nombres de los departamentos colombianos, y todas las mañanas teníamos que salir y correr cuando sonaba a las 5 de la mañana el himno de Colombia. Después fuimos a Bogotá, y recuerdo muy bien el examen final, que era trasladarnos de Bogotá a Cartagena por tierra, sin ayuda de nadie, y sobrevivir. Y recuerdo muy bien bajando el río Magdalena a todos los pueblos hasta llegar al pueblo de la ciudad de Magangué, que ha debido llamarse el lago de Magangué en ese momento, pero llegué a Cartagena, pasé Gambote, el canal del Dique, y una vez en Cartagena me enviaron a un barrio en la parte suroriental de la ciudad que se llamaba Fredonia, que tenía un nombre, un apodo que la gente le puso de Chapundún, porque estaba lleno de agua, había un caño al lado, y cuando uno se caía de un pequeño puente que los moradores, los invasores habían hecho, hacía un ruido, chum, chum, Chapundún, de ahí Chapundún. Eso fue mi primer trabajo. Era un barrio de invasión, un barrio que se había organizado, la invasión la habían organizado unos señores líderes comunales de la zona. Hernán Padilla Mena, el jefe de la acción comunal del barrio de Hernán Padilla de la Magdalena, Antenor Cano, Gabriel Mercado Julio, y hicieron un trabajo muy cuidadoso en toda la comunidad. Vendieron los lotes, pero se cuidaron de que todo estuviera milimétricamente, todos los lotes estaban cuadrados y bien planeados, y eso fue la iniciación del barrio. Claro que poco antes de que yo llegara hubo algunas dificultades. Por ejemplo, la policía, mandado por los antiguos dueños del sector, sacó a los moradores a la calle. Y recuerdo muy bien que eso es lo que me contaron, porque yo no llegaba sino un par de meses después. Me llamaban, estaban en una situación de apremio porque no podían volver al barrio. Y en eso, Antonio Segovia Vélez, un cura de Cartagena, nieto del general Segovia, de una figuración importante de la guerra de los 1000 días y los primeros años del siglo XX, él vino y se solidarizó con los moradores, durmió en la calle con ellos, y un día llamó a su amigo Donaldo Badel Huelves, que en ese momento fungía como el gobernador de Bolívar, y le dijo, según me cuenta: ¿qué hubo, Donaldo? ¿Cómo estás? Donaldo respondió: Toño, ¿cómo estás tú? Y Toño dijo: muy mal, porque esta carretera no sirve para cama. ¿Cuándo vas a resolver el problema de Fredonia en paz y justicia? Pues yo no puedo asegurar si esa conversación haya tenido un impacto, pero sí sé que poco después hubo una reunión de choque de los líderes de la comunidad en la casa de Hernán Padilla Mena, en el barrio de la Magdalena, y de ahí se resolvió enviar un vaquiano por la parte de atrás de la ciénaga
para incendiar una de las casas. Y cuando la gente en la carretera se dio cuenta y vio las llamaradas, se formó una algarabía. Con una gritería inmensa, la gente se levantó, se abalanzó contra la policía abrió paso y el pueblo entró a quedarse en Fredonia para más nunca salir. Así se fundó ese barrio. ¿Cómo fue la llegada de los servicios públicos? ¿Cómo se abastecía la gente de agua? ¿Cómo suplía sus necesidades fisiológicas? Bueno, había agua, pero agua de la ciénaga, no para beber. No había agua para beber, no había luz, no había nada. Además, un pariente, Gilberto Piedrahítas, que después se hizo amigo del barrio, pero en ese momento era pariente de los antiguos dueños que alegaban posesión sobre el terreno. Él tomó un bulldozer, desvió el cauce de un caño, el caño de Calicanto, para que pasara sobre el barrio. Y cuando llovía, salía un chorro de agua. Y la gente muchos tenían que salir corriendo para salvarse. Pero en la comunidad tenemos un programa de $1 diario. Todas las casas aportaban $1 para los programas de recuperación y defensa de la comunidad. Y con ese dinero se contrató un bulldozer, se hizo una muralla de contención, un muro de contención, y se pudo arreglar la situación, arreglar en parte, para ir rellenando poco a poco los terrenos que eran de la zona, eran muy bajas, de la zona de la Ciénaga de la Virgen. Ahora, inicialmente, para contestar su pregunta, no había agua oficial, el gobierno no había traído agua, no había luz, pero después se colocó una pileta y después con el correr del tiempo se instaló una agua deficiente, pero para las primeras calles, y con el tiempo después, en el último año, el gobierno logró instalar un agua, no para todo el mundo, pero mejoró mucho la situación, y después la luz. Bueno, ¿cómo se rompió el hielo de la relación de usted con la gente? Además de un extranjero que muy poco hablaba castellano o español. Bueno, yo no tuve ningún problema, porque yo creo que la gente estaba interesada en ver este señor que venía de otro mundo, de pronto era un marciano. Vamos a ver cómo es ese marciano. Y me ayudaba. Yo creo que uno de los primeros días yo andaba con mi cuaderno para anotar las palabras, y noté que había como una especie de pelea en una esquina entre marido y mujer. Y el marido le dijo: mira, mujer, no me vengas más con tu chorro de baba. Pues yo enseguida me acerqué a él. Perdóname, yo soy ser gringo, ser Estados Unidos. Contarme qué querer decir chorro de baba. Con eso se terminó la pelea y se pusieron a reír y me explicaron qué era un chorro de baba. Y así iba estudiando castellano, y poco a poco se iba mejorando. Yo recuerdo al principio entendía muy poco, y cuando hablaba a los jefes de la acción comunal, yo rogaba a Dios: por favor, yo no exijo mucho, no exijo entender todo, pero déjenme entender la mitad. Y fíjate, con el correr de los años ya debo darle las gracias a Dios. No solo entiendo la mitad, entiendo todo. A veces no habría sido mejor que no entendiera nada, pero sí entiendo todo. La organización, Eric, ¿cómo se organizaron los colegios? El tema de la salud, que en ese entonces pues tampoco se prestaba de una manera muy eficiente en la ciudad. Sí, bueno, Hernán Padilla Mena, que era el líder de la acción comunal del barrio de la Magdalena, con otros hicieron gestiones e hicieron un puesto de salud en la Magdalena. Además, había brigadas de salud que llegaban al barrio y ayudaban en algo. Yo recuerdo, había una cantidad de pelados que nadaban en el agua cuando se desbordaban los caños, y la gente decía: hombre, yo decía, por ejemplo, Antonio Segovia, yo me meto en ese caño y me muero, pero a esos pelados no le pasa nada. Mentira, sí le pasaban, había varias infecciones, varios muertos, y hay que reconocer que la salud de la comunidad iba mejorando, sobre todo cuando se comenzaban a mejorar las inundaciones. El barrio era supremamente bajo. Hicimos con el peso, como yo le explicaba, cada
casa donaba al padre Segovia, la Acción Comunal, $1 diario. Y logramos hacer un camino para evitar las inundaciones que venían del caño de Calicanto. Pero para lo demás, para evitar que la ciénaga, cuando se subía, invadiera el barrio, eso era un problema, porque se hizo un muro, pero el barrio estaba demasiado bajo. Luego no había forma de hacer un desagüe. Pero paulatinamente, con el plan del peso diario, se hizo un acuerdo con Fomento de Desarrollo y nos prestaron su maquinaria, sus boquetas. Pero hay que decir que aunque el gobierno prestó el equipo, el pueblo puso el dinero para la organización, para el combustible, para pagar el chofer, las personas encargadas de manejar la maquinaria. Entonces, creo que sí, no era solo el gobierno, era una unión del programa de la Acción Comunal y del programa del peso diario. Ahora déjenme explicar esto un poco. La idea era que sí había que ayudar a la gente a mejorar su nivel de vida, pero eso no se podía hacer por sistemas de regalía, sino que era el producto de esfuerzo de lado y lado. Y que el progreso no es el resultado de recibir, pero también dar, también de organizarse. Y con ese peso diario, que no era mucho dinero ahora, pero en esa época representaba un apoyo importante. Eso fue fundamental en que el barrio se pudiera defender cuando necesitaba hacer gastos. Cuando el barrio comenzó a traer tierra a las casas, era muchísimo más barato de pagarlo por medio del peso diario que contratarlo con otras entidades. Entonces tuvimos una luz de gente pagando su peso diario y nosotros podíamos poner esas tierras a un precio menor porque el Fomento de Desarrollo nos habían prestado la maquinaria y las boquetas. Además se hizo un colegio, se adelantaron brigadas de salud, pero básicamente la idea era establecer o probar que un esfuerzo mancomunado de la gente y con la ayuda del gobierno se podía producir cambios. Eric, el desarrollo social, ¿cómo se da? Había, pues bueno, un tejido importante en la organización que permitió que se hicieran avances, pero bueno, ya la organización en sí de la sociedad para tratar de superar todos esos escollos, ¿cómo se logró? ¿Y de dónde venían los habitantes de Fredonia, los primeros habitantes? Bueno, los primeros habitantes venían de todas partes, de la Boquilla, de los pueblos cercanos a Cartagena, de Mate, Villanueva, Santa Rosa, algunas personas de la misma Cartagena, ¿no? No era producto de tanto de desplazamiento forzoso, pero sencillamente la población de Cartagena estaba aumentando. La situación en el campo no ofrecía oportunidades y mucha gente creía que así no hubiera luz y agua, con el tiempo se pondría. Habrá educación para los hijos. Había más oportunidad en la ciudad que en el campo y por eso llegaban personas. Ahora, el gobierno no había provisto, no había hecho la planeación adecuada para hacer nuevos barrios como actualmente se está haciendo, Flor del Campo y una cantidad de nuevas construcciones más allá de Fredonia. Entonces se producían las invasiones. Pero debo decir que entre las muchas invasiones que han sucedido en Cartagena, la de Fredonia fue una de las mejores organizadas y se evitó incidentes de violencia. Claro que había un incidente, yo recuerdo, que afortunadamente no llegó a nada. Era un 20 de julio. Yo creo que este fue el mes antes de que yo llegara a la comunidad. Un pariente de los dueños que exigían posesión o que reclamaban posesión sobre los terrenos andaba por el barrio y creo que recogió algún insulto, algún comentario fuerte y en un momento de rabia cogió la bandera, la arrancó de su puesto y la pisoteó. Bueno, ¿quién dijo miedo? Agarraron a Gilberto Piedrahitas, lo tenían al lado de un palo, lo iban a enganchar y iba a ser la primera víctima de la invasión. Pero en este momento llegó uno de los líderes, Gabriel Mercado Julio,
que pudo, se montó en una butaca, echó un discurso, desarmar los ánimos, apaciguó los ánimos y no, el asunto desarmaron al pobre Gilberto, que a pocos años o 1 o 2 años volvió al barrio sin ningún problema, sin que produjera nada. Entonces evitó ese acto de violencia. Volviendo a su pregunta, la organización de la comunidad, pues Antonio Segovia tenía una idea de organizar, cada calle tenía su comité de calle, y semanalmente había una reunión, se decía cuánto se había recogido, cuáles eran los balances, cuáles eran los problemas, porque cada vez que Toño salíamos a las 7:30 de la mañana y terminábamos a las 6 de la tarde para poder visitar a Antonio, su secretaria y yo, cada casa de las 13 calles de Fredonia. En esa época contaba con 13 calles. Y allá se escuchaban todos los chistes y los chismes de la comunidad. Y si había algún problema, Toño era un sacerdote, tenía una autoridad moral en la comunidad, ayudaba a sobrellevar las dificultades. Y en la reunión semanal o máximo cada 15 días, escúchame, se trataba esos casos si había que hacerlo, y se analizaba los programas que había que hacer y cuál era la estrategia para lograrlo. Y yo creo que el hecho de formar metas, de establecer, de revisar todas las semanas cómo andaba, de tener una estrategia, esto ayudó a que la comunidad comenzara a pensar que sí podía mejorar su nivel de vida, y eso efectivamente se logró. Creo que comparado con otros barrios, en el tiempo que yo estuve, sí, la comunidad se destacó como uno de los más eficientes en cuanto al desarrollo comunal. La relación, especialmente la de los miembros de Paz y la suya con las autoridades, de estar trabajando en una zona, bueno, que era una invasión a una propiedad privada, que había situaciones que se presentaban de represión, que trataban de desalojarlo. ¿Cómo era esa relación de ustedes con la autoridad? Bueno, yo no tuve ningún problema, porque el problema cuando Antonio Segovia durmió en la calle y casi ahorcan a Gilberto Piedrahítas, eso fue como 1 o 2 meses antes de que yo llegara. Había un líder, un señor, que estaba encargado, dizque, de coordinar y orientar a los cuerpos de paz y a los varios proyectos. Era el jefe de la oficina de Tugurios, se llamaba Tito Bechara, que era un hombre muy inteligente, con una chispa, era mujeriego, con su pelo desgreñado, y hablaba rapidísimo, y cambiaba. Lo que era difícil para uno es que cambiaba sus ideas a cada rato. Un día decía, háblate con fulano y organiza tal cosa. El día siguiente, no, eso ya lo cambiamos, es otra cosa. Y tenía uno medio loco. Pero puesto que yo tenía un programa con el cura Segovia, prácticamente no tenía mucho que ver con él. Pero era un hombre histórico en la ciudad de Cartagena, tenía varios planes, algunos de los cuales se han adoptado para el desarrollo de la ciudad de 20 años. Estaba metido en todos los barrios pobres de Cartagena, había desempeñado también un papel en la evacuación de Chambacú, y para nosotros era el orientador, aunque en el caso mío no tuvo tanto que ver, porque Antonio Segovia, en esa época, Cartagena, más que hoy, tenía una clase más o menos pudiente, y una clase pobre, con una clase media muy subdesarrollada. Entonces Toño tenía mucho prestigio y podía levantar el teléfono y llamar al jefe de la policía, llamar al gobernador, etcétera, etcétera. Así que yo en ese sentido estaba como protegido, porque eso era un proyecto de los dos. Y siempre el programa de Fredonia, yo creo, hay que rendirle tributo al esfuerzo que hizo Toño a todos esos días, desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿no? Todos esos días que sacrificó, escuchar su programa de fútbol, y lo único que hacía era decir misa. Y su misa era, también la segunda misa era ir de casa en casa, recoger todas las necesidades, todos los chismes, todo lo que pudiera surgir en esa comunidad. Hay que reconocer eso, y yo quisiera, ahora que falleció,
que se preservara su memoria. Sus hijos están en Cartagena y en Bogotá, y ellos deben saber que el nieto de General Segovia, que tanto se destacó en Cartagena a finales del siglo XIX, en los primeros años del siglo XX, se perpetuó en su nieto. Bueno, ¿cuándo empieza ya la estabilidad del barrio, ya a conformarse como una comunidad con servicios y... Bueno, el final, sí, el final, cuando yo terminaba, ya en el año 69, a principios del año 70, había luz, había agua, había una comunidad, había un apoyo de la Embajada de los Estados Unidos que nos regaló una volqueta. Entonces se comenzaba a ser un barrio más normal, en el sentido de que ya andaba como cualquier barrio cuyo problema principal era falta de ingresos, falta de educación,